María Valtorta, Cuadernos del 43, 14 de junio. Dice Jesús: ora, ofrenda y sufre mucho por mis sacerdotes. Mucha sal se ha vuelto insípida y las almas sufren por ello, perdiendo el sabor de mí y de mi doctrina. Hace algún tiempo que te digo esto, pero tú no quieres escucharlo y no quieres escribirlo. Te retraes. Entiendo el por qué, pero antes que tú, otros han hablado de ello por mi inspiración y eran santos. Es inútil querer cerrar los ojos y los oídos para no ver y para no oír. La verdad grita incluso con el silencio. Grita con los hechos, que son la palabra más fuerte. ¿Por qué ya no repites la oración de María Magdalena de Pazzi? Antes la decía siempre. ¿Por qué no ofreces parte de tus sufrimientos cotidianos por todo el sacerdocio? Oras y sufres por mi vicario. Está bien. Oras y sufres por algún consagrado o consagrada que se encomiendan a ti o hacia los cuales tienes especial deber de gratitud. Está bien, pero no es suficiente. ¿Y por los otros, qué haces? Has puesto una intención de sufrimiento por el clero el miércoles. No basta. Es necesario que todos los días ores por mis sacerdotes y que ofrezcas parte de tus sufrimientos por esto. No te canses nunca de orar por ellos, que son los mayores responsables de la vida espiritual de los católicos. Si basta que un laico haga por 10 para no escandalizar, mis sacerdotes deben hacer por 100, por 1000. Deberían ser semejantes a su maestro en pureza, caridad, desapego de las cosas del mundo, humildad, generosidad. En cambio, el mismo relajamiento de vida cristiana que hay en los laicos está en mis sacerdotes y en general en todas las personas consagradas por votos especiales. Pero de estas hablaré después. Ahora hablo de los sacerdotes, de quienes tienen el honor sublime de perpetuar desde el altar mi sacrificio, de tocarme, de repetir mi evangelio. Deberían ser llamas, en cambio son humo. Hacen fatigosamente lo que deben hacer. No se aman entre ellos y no os aman a vosotros como pastores que deben de estar preparados para darse completamente, incluso con el sacrificio de la vida por sus ovejitas. Vienen a mi altar con el corazón lleno de preocupaciones de la tierra. Me consagran con su mente en otra cosa y ni siquiera mi comunión enciende en su espíritu esa caridad que debe estar viva en todos, pero que debe ser vivísima en mis sacerdotes. Cuando pienso en los diáconos, en los sacerdotes de la iglesia de las catacumbas, y los comparo con los de ahora, siento una infinita piedad por vosotros, multitudes que os quedáis sin o con demasiado poco alimento de mi palabra. Aquellos diáconos, aquellos sacerdotes, tenían en contra a toda una sociedad malévola, tenían en contra al poder constituido. Aquellos diáconos, aquellos sacerdotes, debían desempeñar su ministerio entre 1000 dificultades. El más incauto
movimiento les podía hacer caer en manos de los tiranos y conducirles a morir encarnecidos. Sin embargo, cuánta fidelidad, cuánto amor, cuánta castidad, cuánto heroísmo había en ellos. Han cimentado con su sangre y con su amor la iglesia naciente, y de cada uno de sus corazones han hecho un altar. Ahora resplandecen en la Jerusalén celestial como tantos altares eternos sobre los cuales yo, el Cordero, descanso complacidamente en ellos. Mis intrépidos confesores, los puros que han sabido lavar las suciedades del paganismo que les había saturado de sí durante años y años antes de su conversión a la fe, y que salpicaba su fango sobre ellos incluso después de su conversión, como un océano de barro contra rocas inquebrantables. Se habían lavado en mi sangre y habían venido a mí con blancas estolas que tenían por adorno su sangre generosa y su caridad vehemente. No tenían vestidos externos ni signos materiales de su milicia sacerdotal, pero eran sacerdotes en el ánimo. Ahora existe el vestido externo, pero el corazón ya no es mío. Tengo piedad de vosotros, greyes sin pastores. Por esto todavía detengo mis rayos, porque tengo piedad. Sé que muchos de los que sois proviene de que no estéis sostenidos. Son demasiado pocos los sacerdotes verdaderos que se parten a sí mismos para prodigarse a sus hijos. Nunca como ahora es necesario rogar al dueño de la mies que mande verdaderos obreros a su mies, que cae mustia porque no es suficiente el número de verdaderos incansables obreros, sobre los cuales se posa mi ojo con bendiciones y amor infinitos y agradecidos. Si hubiera podido decir a todos mis sacerdotes: venid, siervos buenos y fieles, entrar en el gozo de vuestro Señor. Reza por el clero secular y por el conventual. El día en que el mundo no hubiera más sacerdotes realmente sacerdotales, el mundo terminaría en un horror que la palabra no puede describir. Habría llegado el momento de la abominación de la desolación, pero llegado con una violencia tan espantosa de ser un infierno traído sobre la tierra. Reza y di que se rece porque toda la sal no se haga insípida en todos menos en uno, en el último mártir que estará para la última misa, porque hasta el último día existirá mi iglesia militante y el sacrificio será cumplido. Cuantos más verdaderos sacerdotes existan en el mundo, cuando se haya cumplido los tiempos, menos largo y cruel será el tiempo del anticristo y las últimas convulsiones de la raza humana. Porque los justos, de los que hablo cuando predigo el fin del mundo, son los verdaderos sacerdotes, los verdaderos consagrados en los conventos esparcidos sobre la tierra, las almas víctimas, hilera desconocida de mártires que solo mi ojo conoce, mientras que el mundo no les ve, y quienes actúan con verdadera pureza de fe. Pero estos últimos son
aún sin que ellos lo sepan, consagrados y víctimas.